¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Me alegra saludarlos a los hermanos del canal que nos están viendo hoy también. Bienvenidos, nos alegra saludarlos y disfrutar de este primer día de la semana que Dios nos regala y que todos podamos estar atentos a qué es lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Bueno, esta semana sucedió un hecho que, aun cuando yo no tengo redes sociales, indudablemente me enteré. Y yo creo que cualquiera que haya tenido un poquito de información o acceso a las redes, vieron cómo se volvió viral el caso del periodista y una presentadora en un presunto abuso sexual que sucedió hace 6 o 7 años. Pero yo no voy a hablar del tema, sino solamente que lo tomo como referencia, porque todo el mundo empezó a murmurar y a hablar acerca de este tema y cada uno daba la opinión acerca de quién tiene la razón. O estoy a favor de este o estoy a favor de este. Nadie se detiene a preocuparse por el pecado, por si eso le agrada a Dios o no le agrada a Dios, si eso, mediante qué cosas sucedieron, porque como es una cuestión del mundo, lo vemos como algo sencillamente natural y lo que queremos ver es nosotros o la gente opinar es quién tiene la razón. Más allá de eso. Pero cuando ustedes acá, si estuvieron atentos a la lectura, vemos cómo Dios condena todos esos pecados que están involucrados ahí porque no es uno solo. Dios habla contra la codicia. Los que escucharon la declaración de ella, dice, es que yo salí con él porque esa era una plataforma para yo poderme impulsar como presentadora, ¿no? De todo salió la codicia. En medio de eso, el delito central es la fornicación, ¿no? Porque eso fue lo que, la idolatría por el nombre, por buscarse un nombre, por las personas como tal. La tentación a la cual cayeron los dos en medio de toda esa situación, y fuera de eso, súmele, por último, la murmuración de todo el mundo. Porque todo el mundo se cree con el derecho de opinar acerca de eso. Pero otra vez, ese es el asunto y es sencillamente un ejemplo de todas las cosas que a diario suceden. Solamente esto salió a la luz porque son personajes públicos. Pero realmente es lo que sucede a diario en nuestra sociedad. Esa es la realidad de un mundo caído. Y esos casos en el mundo no asombran. ¿Pero qué de eso y esas situaciones dentro de la iglesia? ¿Qué de esas situaciones en el pueblo que Dios ha apartado? Cuando se piensa más, cuando se ve más, cuando se busca más, reclamar nuestros derechos que renunciar a ellos. Y el tema es supremamente importante porque recuerden algo. Pablo está contestando una pregunta que le hicieron en el capítulo 8. Y la pregunta es sencilla: ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Se puede comprar de esa carne? ¿Se puede participar de esas fiestas encomendadas a los ídolos? Esa es la pregunta que le hicieron al apóstol. La respuesta debería ser sencilla: ¿sí o no? Pero Pablo se toma 3 capítulos para dar esa respuesta. Porque no es sencillamente si sí o no. ¿Cuál sería la respuesta corta? ¿Se puede comprar? ¿Se puede comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Cuál es la respuesta corta? Y aquí ya los veo divididos, ¿sí se dan cuenta? Con todo y lo que hemos explicado. La respuesta corta para Pablo es sí. Pero también la respuesta larga es no siempre. Y otra respuesta puede ser: si no te sientes tranquilo, pues no. Porque estas situaciones no son de sí o no.
Van mucho más allá. Esto es mucho más profundo y por eso Pablo va tocando esos asuntos. Por ejemplo, en el capítulo 8 dijo, pues claro que pueden comer carne sacrificada a los ídolos porque los ídolos ¿qué son? Nada. O sea, no están comiendo carne, no son nada. Pero también dice, pero por encima de comer, por encima del conocimiento, por encima de saber que un ídolo no es nada, por encima de eso está el amor. El amor edifica. Por lo tanto, si tú ves a un hermano que eso le puede causar daño en la conciencia, mejor no coma. Y lo que termina diciendo es que no debo hacer tropezar a un hermano, que debo renunciar a mis derechos muchas veces por amor al hermano. Y en esas situaciones nos vemos. Ahora, en el capítulo 9, que vimos la semana pasada, Pablo ahora dice, se debe renunciar, porque ellos le dirían, Pablo, pues muy chévere, tú desde allá lejos diciéndonos a nosotros que somos todos unos maduros, que renunciemos a nuestros derechos, cuando tú allá lejos no tienes que renunciar a nada. Entonces Pablo lo que le contesta es, ¿no he renunciado a nada? Yo he renunciado a que ustedes me mantengan. Ustedes deberían ser quienes me provean lo que yo necesito, porque yo soy un siervo del Señor y como siervo del Señor tengo los derechos de que ustedes me sustenten, pero he renunciado a tener derechos como de mi esposa. He renunciado a pedirles dinero, he renunciado a todo eso. He trabajado con mis propias manos para no ser tropiezo para ustedes. Y Pablo nos muestra cómo es. Y más bien dice Pablo al finalizar, que quiero que retomemos desde ahí, acompáñenme ahí, capítulo 9, versículo 24. Al finalizar dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo ahora dice, es que la vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera de 100 metros planos, es una carrera larga, es una maratón. Y Pablo dice, y hay que correr la carrera con un objetivo, ganarla. Muchos pueden participar, ¿no? Y Pablo dice, algunos dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice, tú corre la carrera para ganarla. No corre la carrera por participar, por ir ahí, por cumplir los 40 kilómetros, porque corres el riesgo de que no la termines. Prepárate, ¿no? Hace 15 días o 8 días, no sé, se corrió la media maratón de Bogotá. Y muchos corren, no son miles los participantes. Unos la terminan, unos hacen unos tiempos, pero los que corren para ganar esa carrera, ¿qué tanta preparación han tenido? ¿De cuántas cosas se han abstenido para poder prepararse? De comida, de trasnochos, de privilegios, de lujos, porque tienen que acostarse temprano, descansar muy bien, entrenar, no comer lo que se les provoque, sino abstenerse de comidas. Todo eso con el ánimo de poder correr la carrera, con el deseo de ganarla. Y dice, y si ellos hacen eso por una carrera que te van a recibir un premio corruptible, ¿qué más ustedes? ¿Qué más nosotros? Que como cristianos tenemos una carrera en la cual recibiremos una corona incorruptible. ¿Vale la pena esforzarse en la vida cristiana? Y lo que Pablo está diciendo es claro, y mira lo que dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro. Y dice, yo corro como la aventura no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo está diciendo, yo no participo por participar. Mi preocupación es porque realmente tengamos todos una vida cristiana coherente con lo que decimos que creemos, coherente con el Dios que seguimos, santa, a eso se está refiriendo. Y dice, y pongo, mira lo que dice el versículo 25, sino que golpeo, no golpes al aire, no tiro ahí por molestar, sino que golpeo mi cuerpo. Y él se refiere a él, una autodisciplina, y lo pongo en servidumbre. Y Pablo está diciendo, ¿cuántas cosas reclama nuestro cuerpo? ¿Cuántas cosas
reclama nuestra carne? ¿Cuántas cosas está gritando? Ay, ¿para qué orar? Ora más tarde. Ora mañana. ¿Devocional hoy? Todos los días. Ir a la iglesia el domingo, mira ese frío que está haciendo. Todo ese tipo de cosas. Y Pablo dice, pero yo voy en contra de eso. Golpeo mi cuerpo. ¿Y lo pongo en qué? Servidumbre. Qué interesante eso. Lo pongo en servidumbre. No que la carne le sirva, sino que de servirle al Espíritu. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo me venga a ser eliminado. Aquí no está hablando de que él pierde la salvación, sino el heraldo era el que anunciaba todas las reglas de la carrera. En el carril número 1 tal, en el carril número 2 tal, 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 tal. Recuerden que al sonar el pistoletazo deben salir. Si alguien sale antes, quedará eliminado. Si invade el carril de otro. Eso era lo que se encargaba de hacer el heraldo. Decir cada una de las normas. Y dice, yo sabiendo las normas, dice Pablo, yo le estoy diciendo las normas de la vida cristiana, pero yo mismo sabiéndolas, y si no las cumplo, corro el riesgo de quedar eliminado o inhabilitado. Y ahora, teniendo en cuenta eso, hablando de esa carrera que es la vida cristiana, ahora Pablo pasa al capítulo 10 y empieza todo con un ¿por qué? Cuando ustedes ven ahí capítulo 10, la primera palabra que aparece es porque viene de otra situación. Él sigue hablando de la misma situación. Y uno puede pecar por muchas cosas. Pero mira lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y de ahí el título de la enseñanza para el día de hoy, para todos nosotros. Mira los ejemplos para no caer en los excesos. Mira los ejemplos y Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis lo que le sucedió al pueblo anteriormente. Mira a ese pueblo como ejemplo para que ustedes no caigan en los mismos errores que ese pueblo cometió. Mira lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, y esa es la palabra que va a enfatizar en adelante, todos. Entonces, viendo este punto, mirando ese ejemplo, quiero que veamos hoy 3 puntos de la enseñanza. Van a ser sencillos. El primer punto es el ejemplo del pueblo de Israel. Ese ejemplo que ellos, mirar ese ejemplo, recuerden que los ejemplos pueden ser positivos o negativos. Los ejemplos pueden ser para seguirlos o para no seguirlos. Segundo, el desagrado de Dios por ese pueblo. ¿Por qué Dios se desagradó de ese pueblo? Ese es el segundo punto. Y el tercero, el llamamiento al pueblo de hoy. ¿Qué nos dice Dios entonces a nosotros? ¿Cuál es la conclusión y cuál es la enseñanza para nosotros hoy después de haber puesto esos ejemplos? ¿Listo? Entonces, en base a esos 3 puntos vamos a desarrollar la enseñanza de hoy. Les invito, hermanos, a que oremos y que el Señor nos dirija en este tiempo. Padre bueno, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos y de poder estar congregados con el ánimo de escuchar tu voz, Señor. Que esta palabra no sea lo que al pastor le parezca, que esta enseñanza de hoy no sea la que nazca de un hombre, sino que realmente sea tu voz obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que tú bendigas tu santa palabra, que sea expuesta correctamente y que tu Espíritu Santo nos ilumine a cada uno para poder entender y escuchar tu mensaje. Te alabamos, Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos con el primero, el ejemplo del pueblo de Israel. Entonces Pablo toma ese ejemplo, ¿no? Y él mira lo que dice en los primeros 5 versículos, porque él quiere que a todos nos quede claro una cosa. Mira lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. ¿Qué es lo que quiere Pablo que quede claro para todos nosotros hoy? Que todos ellos tuvieron unos privilegios. Todos.
Por eso repite la palabra cada vez que hay 4 cosas, 4 privilegios que tuvo el pueblo que él repite acá. Todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron en Moisés, fueron bautizados, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma vida espiritual, que era Cristo. Aquí quiere que sea un absoluto. Ahora permítame explicar un poquito de qué está hablando. Yo creo que la mayoría lo conoce, pero permítame explicar un poquito. El pueblo, las 12 tribus de Israel vienen a Egipto porque allí, ¿no? Después de muchas cosas, está José, que es el segundo hombre al mando de Egipto después de Faraón. Y José trae a toda su familia a Egipto después de muchas cosas que han sucedido antes. Y esta familia, porque es una familia, se queda allí. Y por 400 años termina siendo esclavizada. Y llegaron allí con los privilegios de ser parte de la familia, de las familias más poderosas de Egipto, pero resulta que con el tiempo murió un faraón, murió el otro, y ellos terminaron siendo esclavos. Y estando allí como esclavos, es que ahora Dios los llama nación o pueblo. Ahora ese es el pueblo de Dios. Dios ya los había, desde Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, él ya los había escogido. Y ya le había prometido a Abraham que iba a ser una nación grande. Y ya le había prometido todo eso. Pero ahora es que los llama nación. Y ahora Dios sabe que ese es su pueblo y Dios lo libera. ¿Y libera a cuántos? ¿Cuál es el énfasis? A todos. Los libera a todos. Toda la nación sale de allí. Y toda esa nación que sale de Egipto por las obras especiales en cabeza de Moisés, pero la obra de Dios, todos salen de la esclavitud a la libertad. Y ellos, a esos todos que libera de Egipto, les muestra, nos enseña acá que tienen unos privilegios. El primer privilegio, versículo 1, muestra que padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, ¿no? Hermanos, y no ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La nube, mire, si quieren, acompáñenme ahí en Éxodo capítulo 13, el versículo 21 y 22 dice lo siguiente, los que quieran, si no, tranquilos, yo les voy diciendo los versículos, dice, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar, el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Ahora, imagínense lo que era esa columna, que era la gloria de Dios, la Shekinah de Dios finalmente, que los guiaba y de día iba delante de ellos para mostrarles por dónde debían ir y de noche se convertía en una columna de fuego que los protegía, que los guardaba del calor y del frío y de la oscuridad. Y les daba luz y les daba calor. Ahora, no solamente los protegía de eso, sino que también cuando el ejército de Egipto quiso venir detrás de ellos, ¿no? Imagínense este pueblo marchando, ya voy a decir cuántas personas eran, pero imagínense todo este pueblo marchando, casi pueden ser 2 millones de personas aproximadamente, marchando en los cuales iban ancianos, niños, carretas, trasteos, en comparación de la velocidad de todo un ejército con carros, con todo lo que se necesitaba, ¿qué tanta distancia les podían sacar? Entonces la nube, la columna, se ponía detrás para, primero, protegerlos y segundo, evitar que el enemigo llegara hacia ellos. Ese privilegio lo tuvieron ¿cuántos? Todos. Esa es la palabra clave aquí en adelante. Todos tuvieron ese privilegio. Todos cruzaron el Mar Rojo. No, todos. Ninguno se quedó. Ninguno, o sea, todos tuvieron el privilegio de ver cómo Dios abrió ese mar y cómo ellos cruzaron y vieron también cómo sus enemigos quedaron allí.
Todos vieron eso. Primer asunto. Segundo, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, cuando habla que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, habla de que la palabra, cuando nosotros hablamos de bautizo, bautizar es sinónimo de sumergir o de identificar. Nosotros nos bautizamos, nos identificamos con Cristo. Pero todo este pueblo se identificó con su libertador de entonces, ¿que era quién? Moisés. Todo ese pueblo se identificó y supo que Moisés era el líder. Todo ese pueblo supo y vio, le constó, fueron testigos de todos los milagros y de cómo Dios usó a Moisés en las señales, allá las plagas que cayeron sobre Egipto, en la alimentación que proveyó en el desierto, cómo abrió el mar rojo, cómo convirtió el agua amarga en dulce, cómo les proveyó absolutamente todo. Todos ellos fueron testigos de esos milagros. Entonces, no solamente de la nube, sino testigos del liderazgo y de las cosas sobrenaturales que Dios hizo a través de Moisés. Tercero, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos. Otra vez, ¿cuál era ese alimento espiritual? En el capítulo 16 de Éxodo, versículo 35, dice lo siguiente. Y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecieron. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Entonces, el asunto es que ellos todos fueron sustentados por Dios. Todos vieron la provisión de Dios. Todos, no, ninguno de ellos escapó de esa provisión. Ninguno de ellos puede decir, no, Dios no me alimentó, sino que yo salí a cazar. O yo salí a sembrar. O yo hice tal cosa. No, ellos todo el tiempo fueron sustentados por la comida espiritual del cielo. Todos. Cuarto, versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y aquí añade un ingrediente único. Porque los israelitas vieron a Cristo. El asunto es que no lo vieron. Pero Cristo estaba presente. Claro que estaba presente. Él fue la roca que proveyó toda el agua y toda la bebida que ellos necesitaban. Y eso es lo que nos muestra acá. Y ellos fueron testigos de todos esos privilegios. ¿Qué tanto nos parecen a nosotros esos privilegios? Buenos, excelentes, regulares. O sea, imagínense de lo que ellos pudieron ver y ser testigos. Y uno diría, de verdad, ese es el pueblo escogido de Dios. Y uno diría, de verdad que ese pueblo debe devolver en alabanza todo lo que Dios les ha dado. Claro que ese pueblo debe ser agradecido. Claro que ese pueblo debe comportarse perfectamente. Pero el versículo 5 nos dice todo lo contrario. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sabe? Ahora, acompáñenme para que ustedes mismos lo vean al libro de Números, en el capítulo 1 y el versículo 14. Perdón, versículo 41. Bueno, desde el 40. Vamos a saltarnos algunos. Desde el 44. 1:44. Dice lo siguiente. Moisés y Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603,550. ¿Cuántos hombres, y ese es el asunto, cuántos hombres mayores de 20 años, aptos para la guerra, varones principales de cada tribu, salieron de Egipto? 603,550. ¿Cuántos de esos hombres entraron a la tierra prometida? 2. Ahora, miren la cifra y la proporción. Casi, ¿no? El 99.9% murió en el desierto.
Y eso es lo que es terrible. Ahora, permítame aclarar otro término, porque muchas veces pensamos que de todos los que salieron de la tierra prometida solo entraron dos. No, 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 no. De los hombres mayores de 20 años aptos para la guerra, de esos es que solo entraron dos. Pero ¿cuántos realmente salieron de Egipto? Supongamos que eran 603,000 hombres aptos para la guerra. Si hubiera una mujer por cada uno de esos hombres, ¿eso a cuánto subiría la cuenta? 1,200,000. Y si por cada hombre y mujer hubiera solo un niño, eso subiría como a 1,800,000. O sea, seguramente eran mucho más de 2 millones de personas las que caminaban por el desierto. Eran mucho más de 2 millones de personas las que recibieron esas bendiciones. Mujeres de las que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Según lo que acabé de explicar, claro que sí. Porque los que no entraron sino dos fueron de los hombres aptos para la guerra. Todos los niños que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Claro que sí. Son los varones de más de 20 años que eran aptos para la guerra. Y ahorita vamos a ver por qué no entraron, ¿no? Entonces, imagínense ahora, hermanos, imagínense, volvamos a los hombres, de 603,000, perdón, que solo entren dos personas. Recuerde Pablo con qué está comparando este asunto, con una carrera. Y la idea de Pablo es que todos los que comiencen la carrera, ¿qué? La terminen. Y que no solamente la terminen. La idea de Pablo es que todos los que corran la carrera, ¿qué? La ganen. Pero dice, pero ojo, no se confíen tanto. Miren lo que pasó en Egipto. ¿Que cuántos empezaron la carrera? ¿Cuántos hombres? 603,000. ¿Cuántos la terminaron? 2. Eso ya nos debe crear una preocupación a nosotros. A todos nosotros. ¿En qué kilómetro de la carrera vamos? ¿Estamos convencidos de llegar al final? ¿Nos hemos visto tentados a dejar la carrera? ¿Cuáles han sido las razones por las cuales nos hemos visto tentados a dejar la carrera? Porque hemos querido abandonar esa carrera. Y podemos decir acá, otra vez, tomando la misma palabra de Pablo. Todos nosotros hemos venido a cantar hoy al Señor. Todos nosotros hemos venido a escuchar lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Todos nosotros seguramente hemos orado. Todos nosotros en algún momento también hemos tomado la Santa Cena. Casi la mayoría de los que están acá han sido bautizados. Casi todo. Miremos todos los privilegios que tenemos. La pregunta es, ¿eso asegura que terminaremos la carrera? El deseo de Pablo era que toda la iglesia de Corinto terminaba la carrera. Y el deseo de uno como pastor, incluyéndose Pablo mismo, dice, no es que yo mismo dando las órdenes termine yo quedando eliminado. Y dice, y el asunto es el desafío para nosotros y el ejemplo que Dios nos quiere dejar es que este ejemplo nos debe servir para que realmente nos animemos a terminar la carrera. Ahora, eso nos lleva al segundo punto y es, ¿qué desagradó Dios? ¿Qué le desagradó a Dios de este pueblo? Y ahora, así como Dios había mostrado 4 privilegios que tuvo ese pueblo, ahora el apóstol Pablo va a mostrar 5 pecados que evitaron que este pueblo terminara la carrera. 5 pecados. El primero, dice versículo 6, dice otra vez, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Sí? ¿Sí ve? Aquí otra vez la palabra ejemplo. Va a aparecer un par de veces, por allá en el versículo 11 va a aparecer otra vez. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la codicia. El problema es que es un pecado aceptado por la sociedad y más bien apoyado por la sociedad. Y no solamente por la sociedad, sino también incluso en la iglesia.
en iglesias, ¿por qué te fomentan el evangelio de la prosperidad? ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Un culto a la codicia. Ven y des para que recibas ¿qué? Más. Dese cuenta que lo que Dios condena como pecado, el hombre lo disfraza como una necesidad legítima. Tú como hijo de Dios mereces estar bien, mereces tener las mejores cosas y no sé qué, y te infunden eso. El sueño americano. ¿Por qué la gente se quiere ir de Colombia? Hermano, no, eso tiene otra, por codicia. Eso no tiene ninguna otra respuesta. Segundo, codicia, no es sino pura codicia. ¿Y qué es codicia? Ahora, ¿cómo te puedes identificar tú? ¿Qué es codicia? Primera cosa, primera pregunta que te debes saber. ¿Estás contento con lo que tienes o estás totalmente insatisfecho y anhelas lo que tienen otros? Si la respuesta a cualquiera de esas dos preguntas es sí, eres un codicioso. Pastor, pero entonces uno no tiene derecho a tener sueños, a anhelar cosas. Claro que tienes todo el derecho, pero renuncia a ellos. No, mentiras. El asunto es que tienes todo el derecho. Claro que sí. Pero mientras tienes ese derecho a anhelar cosas, a prepararte, a conseguir mejores puestos, a ganar bien, a vivir bien, a brindarle buenas cosas a tus hijos, pero antes de eso, ¿estás satisfecho con lo que tienes hoy? Porque si no estás satisfecho con eso, lo que estás haciendo es por codicia. ¿Estás agradecido con lo que tienes hoy? Mira cómo lo dice el apóstol Pablo también cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 6, versículo 8. ¿Están conmigo ahí? Mira cómo lo dice. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Oh, ¿en serio? ¿Tienen lo del diario de hoy? Y tienen la ropita de hoy. ¿Están contentos con eso? Ustedes vean cómo se ven de bonitos desde acá viéndolos así. Pero esto no es una cuestión para que me respondan a mí. Esta es una pregunta que Dios hace a cada uno de nosotros. Y es algo que debemos ver mucho más profundamente. Ahora, en Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sin avaricia. Pablo no buscó nada más, ni los apóstoles no buscaron nada más. No murieron sino con lo que tenían. La codicia es altamente ofensiva para Dios, pero altamente. Porque la codicia tiene un problema y es que la codicia te ciega. La codicia no te deja ver con realidad las cosas. La codicia nubla la razón. Mira, como lo hacía el pueblo, capítulo 11, versículo 4 del libro de Números, dice lo siguiente. Entonces, ellos ya van en el camino, ¿no? Dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos, ¿sí ve? Codicia, por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que tenemos es este maná que hasta el hambre nos quitó. Mire, la codicia nubla la razón. Mire, ellos se acordaban de lo que querían acordarse y se olvidaban de lo que querían olvidarse. ¿Qué eran en Egipto? Esclavos. ¿Qué era lo que recibían? ¿Pescado o latigazos? ¿Cómo vivían? ¿Cuál era su condición? Pero sin embargo, por su codicia,
olvidaban de la realidad. No, lo importante es llegar a Estados Unidos. Nosotros vamos por el hueco. Que nos violen, que nos roben, que nos maten, eso qué importa. Lo importante es llegar allá. La codicia nubla la razón. Nubla la razón. No importa. El fin justifica los medios, ¿se acuerdan? No importa lo que haya que hacer. ¿Cuántas veces vemos el ejemplo que les contaba de la introducción? Esta chica no le importó ir a acostarse con un hombre para conseguir lo que quería. Porque la codicia nubla la razón. Y así, miremos nosotros. ¿Qué cosa estamos codiciando que realmente nos evite ver las cosas realmente como son? Ellos no eran más que esclavos, pero sin embargo, ellos creían que estaban mucho mejor antes si estuvieran allá comiendo eso, que ahora que tenían la libertad, que tenían la nube del Señor protegiéndolos, que tenían el maná cayendo del cielo, que tenían el agua que quisieran y que iban rumbo a algo que iba a ser de ellos y que no iba a ser de esclavos. Iban camino a la libertad, pero sin embargo, estaban anhelando unas cosas. Lo tenían absolutamente todo, pero la codicia te evita disfrutar lo que tú tienes hoy. Segundo, aquí no me voy a detener tanto, porque el segundo punto es la idolatría, ¿no? Dice el versículo 7. Ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El primer pecado es la codicia. Segundo pecado, la idolatría. No me voy a detener tanto acá porque les invito a que no se pierdan la enseñanza dentro de 8 días que va a ser de la idolatría. Pero sí quiero decir algo. Éxodo capítulo 32 nos enseña algo que es increíble. Mire, yo he leído muchas veces Éxodo, muchas veces, porque es una historia supremamente fundamental para muchas cosas. Pero el capítulo 31 nos enseña algo que es increíble. Miren, cuando los israelitas vieron que Moisés, recuerden, los israelitas doy el contexto, salen de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, llegan al desierto, y entonces Dios manda a subir a Moisés y a Josué para entregarles los mandamientos. Mientras ellos están allá recibiendo los mandamientos, el pueblo, ¿qué es lo que hace? Un becerro de oro. Pero déjenme mostrarles cómo es que el pueblo lo pide. Mira cómo dice. Lo siguiente. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Ahora, meditan esa pregunta. Haznos dioses que puedan guiarnos. Pregúntate algo. ¿Tú por qué vives hoy? ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Qué es lo que guía tu vida? Porque yo hablo con muchos creyentes y me dicen: no, es que el motor de mi vida es mi hijo. Ah, ya. Allá. ¿Acaso no seguimos es a quién? Y entonces, si tu hijo no está, entonces, ¿qué pasó? Y yo no estoy diciendo que no amemos a nuestros hijos. Tengo 6 pero ya saben que están en un lugar más abajo que Dios. No, es que yo anhelo y sueño con ser abuelo. Qué bueno será eso. No, a mí me gusta, bueno, ya soy abuelo, pero me gusta, anhelo eso, pero espero es a Cristo, no a mi nieto. Con todo y lo bueno que sea. Hermano, cualquier cosa que reemplace el lugar de Dios es un ídolo. Ahora, mire, ellos continúan: haznos dioses que nos guíen. Y quiero decir eso porque muchas veces son esas cosas las que nos guían y las que nos forzan y nos impulsan a vivir. Pero realmente nuestro impulso y nuestro motivo de vivir es, ustedes cantaron, la segunda canción en las de alabanza, cantaron Mi Buen Jesús. ¿Y quién se acuerda qué cantó? Aparte de los de la alabanza, ¿quién se acuerda qué cantó? Eres mi fuente de amor. ¿Eres qué? Muy poquitos de las acuerdan. La cantamos ahí, pero realmente eso es realidad en nuestras vidas.
Esa es nuestra única fuente. ¿Es ahí donde descansamos realmente? Porque es precisamente esa idolatría la que nos desvía de la verdad. Dice, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, quítenle a sus esposas y sus hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y la llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Bueno, en fin. Pero a mí me aterra lo que leí enseguida. Versículo 30, el capítulo 32. Pero en el versículo 21, Dios le pregunta. Dios se dirigió a Aarón, dice. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? O sea, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Qué dijo este pueblo para que tú lo llevaras a la idolatría, a adorar un becerro de oro? Miren la respuesta de Aarón. Sorprendente. Versículo 22. No te disgustes tanto, mi Señor. Señor, yo amo más a mi hijo que a ti, pero no te disgustes tanto. Señor, yo amo tal cosa más que a ti, pero no te disgustes tanto. Y no solo a ese, no te disgustes tanto, mi Señor, contestó Aarón. Tú sabes bien que la gente es mala. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedas guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió un becerro. ¿En serio ustedes habían leído eso? O sea, yo lo había leído muchas veces, pero esta vez me detuve a decir, oiga, pero ¿en serio Aarón tuvo cara de decir semejante barbaridad? No me trajeron el oro, yo lo eché ahí y de pronto apareció un becerro, Dios. Y el asunto es que ¿cómo somos nosotros con Dios? ¿Qué puede aparecer en tu vida que reemplace el lugar de Él? ¿Qué aparece en tu vida que pueda llegar y quitarle el lugar que solo le corresponde a Él? Y eso es en lo que debemos meditar como ejemplo. Recuerde, Él está diciendo, tomen esto como ejemplo. Pero dentro de 8 días hablaré más de ese tema. Tercero, la fornicación, versículo 8. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Una de las cosas otra vez que se volvió totalmente normal en la sociedad, que es un pecado, pero totalmente aceptado y más bien dado como un derecho a nuestra juventud y a todos, es el derecho a la libertad sexual. Haga con su cuerpo lo que se le dé la gana. Tú eres libre. La Constitución, aunque no habla directamente del asunto, sí nos enseña que cada uno es libre de poder tener relaciones sexuales como quiera, con quien quiera, cuando quiera. Sí, lo único que dice es que sean consentidas. Pero ese asunto se volvió terrible en nuestra sociedad. Pero terrible. Y nos han impulsado y han mandado a nuestros jóvenes a que lo único que necesitan es una campaña de preservativos, pero de resto que tengan sexo con quien quieran. Y no solamente para los jóvenes. Recuerden, aquí es un pecado de hombres, de mujeres, de todos estamos involucrados en este asunto. La fornicación es un pecado terrible delante de Dios. Es un pecado como los otros, pero hemos visto cómo nos involucra a todos de una manera terrible. El pueblo cayó en eso también. Ustedes me acompañan en Números capítulo 25. Hay un evento que marca todo esto. Dice en el capítulo 25 lo siguiente. Versículo 1 de Números. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacías,
Algunos hombres se contaminaron a tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. No solamente la fornicación los lleva a caer en el pecado, sino que los involucra en muchos más, idolatría y otro tipo de cosas. De ese modo Israel se unió en culto a Baal peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. ¿Recuerdas que estudiamos la vida de Salomón? ¿Por qué Salomón terminó perdiéndose? ¿Por qué terminó apartándose? Por estos mismos pecados. Porque no solamente es que un hombre le sea infiel a su esposa o una esposa le sea infiel a su esposo o que los jóvenes tengan relaciones prematrimoniales y todo este tipo de cosas. No es solamente eso, es a lo que te lleva a buscar el placer como ídolo, a buscar otros ídolos y cambiar tu centro, tu verdad. Dios mandó una plaga terrible. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 25, les invito a que lo hagan. Pero mira lo que dice el versículo 6 en adelante. Todo el pueblo está diciendo, está delante del Señor, y eso es terrible, ¿no? Todo el pueblo está delante del Señor, llorando porque ha venido una plaga de parte del Señor, y están llorando y clamando, Señor, deténla. Señor, que pare esto. Y dice, en ese momento, mientras todos lloraban, versículo 6, leo, lloraban, a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y todo el pueblo. ¿Sí se dan cuenta del cinismo y la sinvergüencería que no tiene límite? O sea, el pueblo orando, clamando, ¿por qué, Señor, para esta plaga? Para esto que está contaminándonos. Y pasa un sinvergüenza con una mujer y la mete a la carpa. Dice, cuando Finés, el hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Imaginen la escena. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas. Qué cruel es Dios, ¿verdad? O sea, es esa muerte, es ese tipo de muerte la que Dios quiere para su pueblo. Era lo que él quería, porque finalmente cuando este va y atraviesa a estos dos que están en pleno acto y los atraviesa con una lanza y los mata, ahí se le calmó la ira a Dios. Otra vez, nosotros no vivimos bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia. Pero la lanza del Señor sigue atravesando cuerpos por el mismo motivo. Pero muchos siguen quedando muertos en el desierto por el mismo motivo. Mira cómo termina ahí el texto. Hay mucho más, pero dice, para el versículo 9, pero ya habían muerto 24,000 personas a causa de ese pecado. Es algo serio ese asunto. Caballeros, lo que nos anima es a que nos comportemos varonilmente, a que nos comportemos como tales con nuestras esposas, con nuestras hijas, damas. La culpa no es de ellas, pero a la mujer cristiana se le llama comportarse y a vestirse con modestia, como santas mujeres de Dios, evitando la provocación y evitando todo ese tipo de cosas. Este es un asunto serio, serio. Nosotros podemos quejarnos de todo lo que el mundo permite, de todo lo que el mundo hace. De eso podemos quejarnos. Y es fácil quejarnos. Pero realmente el asunto aquí es, ¿qué tanto estamos viviendo lo que creemos? Más bien, en lugar de quejarnos lo que hacen allá afuera. ¿Estamos viviendo nosotros, dando un ejemplo como iglesia de vivir santamente? Eso nos lleva a eso. No es solamente reclamar los derechos que tenemos como cristianos, sino ejercer el dominio propio
que como cristianos debemos tener. Imagínense, en ese entonces no había ni internet, ni redes sociales, ni teléfonos celulares, ni nada de eso. Pero lo que sí había es el mismo hombre con ese corazón lujurioso que hay hoy. Dios nos llama a rendirnos, porque estos pecados nos dejan tirados en el camino y nos impiden llegar a la meta. Cuarto, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No tentemos al Señor. Ahora, recuerden que Santiago dice que Dios no tienta a nadie y tampoco puede ser tentado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Todos los que somos padres sabemos, nos va a servir este ejemplo, pero los que son hijos también. Entonces, este nos sirve para todos. Como cuando usted le dice a su hijo, te doy permiso de que juegues en este pasillo, pero hasta la puerta. Juega todo esto, pero hasta la puerta. Adivine qué va a hacer el niño en un par de minutos. Va a estar en la puerta. Y empieza a abrirla de a poquito y a mirarte. Y si tú lo miras, entonces él se devuelve. Pero tú te descuidas otro poquito y además. Y cada vez la va a abrir un poquito más. Y te va a ir provocando a ver hasta dónde tú vas a ceder. Hasta te va a probar. Eso es lo que hizo, eso es lo que Dios está diciendo acá. No provoquemos al Señor a ira. No lo provoquemos. No digamos, venga a ver, voy a seguir haciendo esto. A ver hasta cuándo Dios va a poner un tate quieto. Dice, eso de probar al Señor, de poner a prueba al Señor, no es algo bueno para nosotros. ¿Cuántas veces se quejó el pueblo de Israel? Cientos de veces. Muchas veces se quejó, se quiso devolver. Pero en el capítulo 21 del libro de Números, dice en el versículo 4 lo siguiente: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Cuántas veces lo había hecho? Muchas veces. ¿Y Dios qué había hecho? Cedido. Ay, se quejó por comida, entonces mandó maná. Se quejó por agua, les dio agua. Se quejó porque querían carne, les dio carne. Se quejó por una cosa, se la dio. Pero ese día, no más. Dice, y comenzaron a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y ¿qué? Murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así Moisés oró por el pueblo. Mire, no provoquemos al Señor, porque el Señor un día va a mandar algo, porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y al que toma por hijo, lo azota. Azota. Esa palabra no es un maquillaje. No es un eufemismo ni nada de eso. Azota, le da duro, no con el objetivo de un castigo para alejarlo, sino con el objetivo de de volverlo a poner en el camino. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Mandó una plaga de serpientes. Todos empezaron a morir. Y ahí sí, Moisés, haz algo, reconocemos que hemos pecado. ¿No? ¿Cuántas veces hemos caído nosotros en eso? Hasta que ya no estamos hasta la coronilla, decimos, sí, Señor, hemos pecado, perdóname, vuelvo. Dios dice, no es necesario que hagan eso. No me provoquéis, no os sienten, porque van a quedar en el desierto. Es posible que de esa cosa no pasen. Y quinto, versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmuren. Este pueblo se caracterizó por ser murmurador. Murmurador. Habló y habló y habló. La murmuración no es un pecado menor ni ligero. Si yo les dijera a ustedes, y si uno preguntara, ¿en la iglesia quiere que
¿Toda iglesia quiere ser libre de la murmuración? La respuesta es, claro que sí, ¿cierto? Todos queremos ser libres. Pues la primera cosa para hacerlo es que no murmures tú. Tú solo puede empezar por mí. No, pastor, yo nunca he murmurado contra Dios. Yo murmuro contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos, contra el hermano, contra el diácono, contra el pastor, contra el que sea, pero contra Dios no. El asunto es que el diácono, el esposo, el hijo, el hermano, Dios te lo dio. Por lo tanto, si estás murmurando contra cualquiera de ellos, estás murmurando contra Dios mismo. Pregúntate. No, hermana, cuénteme. Adelantemos cuaderno. Con cuidado con esas frases. Hermano, cuénteme qué es para orar. En serio. La murmuración destruye muchas cosas. Si tú quieres tener el remedio para la murmuración, es sencillo. 2 pasos. Primer paso, deja de quejarte del hermano. No te quejes del hermano. Ese es el primer asunto. O si tienes un problema con el hermano, díselo al hermano. Hartos de los que están acá han venido a mí a decirme cosas de algún hermano. Y yo sé que todos están de acuerdo en que les he dicho la misma respuesta. Ve y habla con el hermano. Pero también les agrego otra. Ve y habla con el hermano. Te doy 8 días, porque si no hablas con el hermano, entonces yo mismo voy a hablar con el hermano para que hable contigo. He aprendido algo. Nunca han venido a volverse a quejar de otro hermano. No sé si esa fue la solución o no está en la solución, pero esa es la verdad. Nosotros debemos no quejarnos del hermano. Y más bien, o 2 cosas, o hablamos con él y lo solucionamos, o le ponemos una cobertura de amor a eso, lo perdonamos y quedó así, y punto. Pero que no quede esa espinita ya de que cada que sucede algo, se la tengo guardadita. No. Un manto de amor es un manto de amor. O sea, si tú le das cabida al enemigo, mira, el enemigo va a entrar por cualquier lado. Y si es tu amargura, es el plato predilecto de él. Ahora, ¿sabe por qué es tan grave la murmuración? La murmuración para Dios es tan grave porque tú murmuras de un hermano por algo que él te hizo, supuestamente, por un pecado que él cometió contra ti, o porque tú sentiste que pecó contra ti. ¿Sabe cuál es lo grave de esto? Que Jesús pagó por ese pecado en la cruz, pero tú lo sigues cobrando. Dice, aunque Jesús lo perdonó y lo pagó, para mí eso no es suficiente. Y tú te crees más importante que Dios mismo. Ese es el problema de la murmuración. Hermanos, si no vas a hablar algo bueno de un hermano, calladito se ve más bonito. Cualquiera que sea la situación, no lo expongas. Ni te expongas tú. Este pueblo, por esas murmuraciones, cayó en el desierto. Capítulo 16 de Números dice lo siguiente. Versículo 31. Dice, apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Ahora, Dios está haciendo juicio
contra una rebelión que hubo de parte de Coré contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Y Dios está castigando eso, y lo está castigando fuertemente. Pero apenas están pasando las cosas, dice el versículo 41. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, añadiendo: ustedes mataron al pueblo del Señor. Acabaron de recibir un juicio por murmurar, por hablar del... Ahora, no piensen una cosa, ¿no? Ese texto lo utilizan mucho los manipuladores para decir, por eso tú no puedes hablar del pastor, con cuidadito con eso. Ni lo puedes cuestionar, ni nada de eso, porque ese es el ungido del Señor. No. Si tú tienes que confrontarme, confróntame. Eso es parte de... Yo soy un hermano como cualquiera de ustedes. Lo cierto es que siempre tienen que tener con argumentos, con testigos, con cosas reales, en privado primero, llamar la atención. Siempre hay conductos regulares. No es que uno sea intocable. No, eso no, jamás. Ni incuestionable. Además, el cuestionar no es pecado, hermanos, tranquilos. Porque cuestionar es preguntar. Ustedes tienen derecho a hacer todas las preguntas que quieran. Eso no es pecado. El pecado es cuando murmuro, armo roña, armo ruidos de pasillo en contra de alguien. Eso sí es grave. Y eso fue lo que hizo el pueblo, ¿no? En manos de Coré primero, y fueron castigados, y acaba de ver ese juicio, y sin embargo otros aparecen lo mismo. Ahora, ¿por qué tuvo, se acuerda, lepra María, la hermana de Moisés? ¿Por murmurar contra quién? Contra Moisés. Sigue siendo un pecado grave. Proverbios lo dice de esta manera. Con esto pasamos al siguiente punto. Proverbios 6:16. Mira cómo dice. Hay 6 cosas que el Señor odia. ¿No son 7 las que detesta? Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso es lo que Dios condena. Entonces, ¿cuáles son los 5 pecados que hicieron que ese pueblo quedara regado en el desierto? A ver, recuérdenmelos. La codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar al Señor y la murmuración. La pregunta es para cada uno, ¿cómo vamos en ese asunto? Porque eso son cosas graves que nos pueden dejar tirados en el camino antes de entrar a la tierra. Y eso nos lleva al tercer punto, y es ¿qué aplicación tenemos para nosotros? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Versículo, otra vez, volvemos a 1 Corintios 10 y leemos el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Sí se dan cuenta? Es un ejemplo. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, ¿qué significa esa frase? Solo déjeme explicarla con un par de minutos en el asunto. Siempre se ha dicho, ¿cuál es el fin de los tiempos? ¿Cuáles son los fines de los días, de los siglos? Y el asunto es sencillo. El fin de los siglos o el fin de los tiempos tiene un inicio y un fin. El inicio es cuando Jesús vino por primera vez. El fin, cuando venga por segunda vez. Todos los que viven han vivido después de que Jesús vino hasta que Él vuelva. Todos ellos hemos vivido ¿en qué? En el fin de los tiempos. Entonces, cuando un charlatán diga, oiga, mire, ten cuidado, ofréndale al Señor porque se acerca el fin de los tiempos, dile, ay, no sea mentiroso. El fin de los tiempos no es que se acerque, es que ya estamos. Ya estamos. Esto fue hace 2000 años y lo que le dice es a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo ya sabía que estaba viviendo ¿qué? El fin de los siglos. Lo que nosotros sabemos es que el Señor ya vino. Lo que no sabemos es ¿qué? Cuando regresa. Pero que Él viene,
con toda seguridad. Entonces, esa es una razón por la cual vale la pena vivir santamente. ¿Qué falta para que el Señor vuelva? O sea, ¿qué falta que se cumpla para que el Señor vuelva? La respuesta es sencilla, nada. Él puede venir cuando a Él le parezca. La pregunta es, ¿estamos listos? Porque esa es la invitación que Pablo hace. Segundo, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esa es la otra enseñanza para nosotros. No creas que te la sabes todas. No creas que eres lo suficiente maduro. No menosprecies la enseñanza. No menosprecies al hermano débil. No te sientas superior a nadie. Camina humildemente. Mire cómo dice. Así que el que piensa, dése cuenta que es sencillamente un pensamiento, no es una realidad. El que piensa que esté firme. Y aquí de firme no está hablando de política, por si acaso. Aquí está hablando de algo que realmente es real y es de estar caminando en el Señor. Así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Aferrados al Señor, humildes delante del Señor, reconociendo que cualquiera de nosotros puede estar próximo a caer. Ninguno de nosotros está firme. Bueno, ustedes, yo sé que todos, no tienen un ejemplo de una persona que dice, uy, pero es que él era tan juicioso en la iglesia, servía, oraba, cantaba, enseñaba, bueno, ¿no? Y ahora, ¿dónde anda? Yo creo que todos tenemos por lo menos un ejemplo. No pienses que estás firme. Piensa lo contrario, que estás débil y que necesitas al Señor en cada paso. Y por último, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, subrayen eso, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Estaba poniendo mucho cuidado a las canciones porque siempre tienen que ver con la enseñanza y uno de los coritos, el segundo de la canción de los coritos, hablaba de eso. Dios me guarda, Dios me protege. Dios me guarda, Dios tiene una guarda para que no venga una tentación. Todas las tentaciones que nosotros sufrimos son humanas. No hay ninguna sobrenatural, no, ninguna. Todos nosotros, el hermano Carlos, el hermano Wilfran, el hermano Javier, el hermano Henry, el hermano, todos sufrimos las mismas tentaciones. Ninguno tiene una tentación que sea sobrepase. Claro, dependiendo nuestra propia concupiscencia, hay cosas que nos afectan más que otras, pero todas las tentaciones que nosotros sufrimos, hombres y mujeres, son humanas. Ninguna es insoportable. No. Ninguna. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esa es la esperanza. Dios es fiel. No va a permitir, y aquí la palabra para tentación puede ser prueba o tentación, ¿no? Es indistinta, pero recuerde que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. O sea que la tentación no es enviada por Dios, es permitida por Dios. Dios permite que seamos tentados en ciertas cosas, pero no más de lo que podamos soportar. Y cuando vienen las pruebas que Él mismo las puede enviar, también nos manda una prueba que nosotros podamos soportar. Si no la podemos soportar, entonces no somos hijos de Dios. Sencillo. Si somos hijos de Dios, cualquier prueba la podemos soportar. Y aunque tú hoy te sientas incapacitado para ciertas cosas, los que somos padres, yo no creo, dice uno, que pueda soportar el fallecimiento de un hijo. Pero si llega a pasar, Dios te capacita para que lo soportes. Esa es la gracia y la fidelidad de Dios. No hay nada que podamos hacer. Ustedes han escuchado la frase, la mejor forma
de liberarse de la tentación es caer en ella? ¿Sí la escucharon? Esa frase la pronunció un gran escritor, se llama Oscar Wilde, y él decía, la mejor forma de liberarse de la tentación es caer en ella. Un gran escritor, escribió libros como El retrato de Dorian Gray, por ejemplo, que también hay película por ahí, y varias cosas. Y él, mira lo que termina haciendo. Él tenía esposa y 2 hijos, y terminó practicando el homosexualismo. Perdió su hogar, y no solamente perdió su hogar, sino por meterse con un hombre que era de una categoría especial en Inglaterra, terminó pagando cárcel por hacer actos indecentes. Recuerde que eso era condenado antes. Y terminó en la cárcel, pagando cárcel 2 o 3 años. Cuando salió de allí, lo perdió prácticamente todo. Yo creo que cuando él terminó, por lo menos se preguntó, ¿valía la pena caer en la tentación? Este era un incrédulo. Pero nosotros, Dios nos ha provisto de todas las herramientas para que no caigamos en él. Mira cómo termina el texto. No se ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que la podáis soportar. Y esto es una maravilla. Dentro de 8 días retomo un poquito el tema ahí para seguir con el capítulo. Pero esto es una maravilla por una razón. Porque Dios es el que la permite, pero Dios es el que te da la salida. Dios no quiere que tú mismo en tus fuerzas trates de hacer algo que no puedes hacer. Dios mismo te plantea la salida. Ahora, el asunto es que esa salida puede ser que no sea como nos guste. Esa salida puede ser espinosa. Puede ser dolorosa. Puede ser duradera. Puede ser indeseable. Pero esa es la salida que Dios te plantea. Y no hay otra. Pero Dios es fiel. Y Dios permite esas cosas porque tiene un propósito con nosotros. Que terminemos la carrera. Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia por ti, que va a hacer lo que sea necesario para tomarte y ponerte en el lugar para que sigas compitiendo, para que sigas corriendo. La fidelidad de Él es innegociable. No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú quieras, no importa tu desobediencia, no importa tu inmadurez, no importa tu debilidad, no importa tu ser desagradecido, no importa. Dios te va a traer al camino y te va a volver a llevar por él. Si te tiene que traer de la oreja, él no tiene problema. Si te tiene que traer del pelo, él no tiene problema. Bueno, algunos. Pero el asunto es que él lo va a hacer. Él tiene misericordia. Él es un Dios bueno, fiel. Por eso, si tú eres hijo de Dios, y esta es la última reflexión, si tú eres hijo de Dios, toma en cuenta este ejemplo del pueblo de Israel. No caigas en ninguno de estos pecados. O por lo menos si te sientes tentado a caer en ellos, considera las consecuencias. Dios te va a traer a su camino, porque al que ama, disciplina, y al que toma por hijo azota. Pero si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, todo esto que hablamos no es para ti. Tú tienes un problema más grande. Tú necesitas salir de un problema más grande hoy. Tú estás perdido en tus delitos y pecados. Tú estás muerto. Tú ni siquiera eres del pueblo. Cuando Pablo le escribe a los hermanos que están en Efeso, les dice lo siguiente. En el capítulo 2, versículo
11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Si tú no has venido, estás sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa es la condición de un hombre que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Sin pueblo, sin Dios, sin pactos, sin esperanza, sin nada. Por eso la invitación, y cuando uno expone esto, es para que cada uno de los que no han venido en el arrepentimiento y fe, le reconozcan y sepan que Dios te está mostrando la salida. ¿La salida de qué? A la esclavitud que tienes de estar en el mundo, de estar en el pecado. Dios te está mostrando la única alternativa. Ven a Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Ven a Cristo. Oremos. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por el privilegio de escuchar tu voz. Gracias por tu verdad. Gracias porque nos amas. Gracias por tu fidelidad, por tu gracia. Gracias porque nos recuerdas y nos pones ejemplos veraces y reales de lo que vivieron hombres antes, para que nosotros no sigamos ese camino, o en otros casos para que sigamos ese camino, para que no seamos infieles como Israel, pero para que vivamos fieles corriendo la carrera como Pablo, para que no reclamemos nuestros derechos como Israel, sino para que rindamos nuestros derechos como lo hizo el apóstol, para que no vivamos por normas como Israel, sino para que vivamos con la única norma que es Cristo, como el apóstol Pablo, Señor. Y hay cientos de ejemplos, los cuales tú nos has dejado para que nosotros veamos y tomemos el camino correcto, Señor. Dios, guíanos, fortalécenos, llena nuestro corazón de humildad, de rendición ante ti, Señor. Pero también, Dios, si hoy hay alguien que no te ha recibido, que no ha venido a ti en arrepentimiento y fe, Señor, que tú lo convenzas, que hables a su corazón, que le digas que eres un pecador que necesita ser salvado y que tú pagaste en la cruz por ese pecado y que ahora lo quieres en tu pueblo, Señor, que lo traigas a ti. Dios, solo podemos apelar a tu gracia, a tu misericordia, a tu fidelidad y a tu bondad. Gracias, Dios, por este tiempo. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué bueno haber compartido esta mañana con ustedes. Me alegró de verdad verles. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga guardando. Y no olviden, nos vemos el miércoles. El fin de semana tenemos reunión de caballeros, de damas y de jóvenes. Y el domingo nuevamente acá. Entonces, un abrazo, bendiciones. Hasta pronto, que estén muy bien.